es regidor en el Ayuntamiento de Zapopan y lo buscamos porque pues es uno de los servidores públicos y de los actores de la vida pública y política de Zapopan que ha manifestado su oposición a una decisión que ha sido muy controvertida y es entregar un contrato para cambiar el total de las luminarias en el municipio de Zapopan. La crítica principal es que aparentemente con esta decisión conllevaría la contratación de deuda. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Y igualmente, Pedro, gracias por atender esta llamada. Bueno, haznos un resumen de esta decisión que se tomó primero en el Cabildo y después que tuvo que pasar también el fin de semana por el Congreso del Estado. Claro, bueno, primero vale la pena remarcar que estamos frente a un proceso de una concesión, digamos que se hace un servicio público para que lo empiece a prestar una empresa. Esta, digamos, concesión arrancó, por así decirlo, su proceso ya hace 8 años, es decir, en la administración de Pablo Lemus, y bueno, es precisamente por la falta de, pues, digamos, de limpieza o de aseo legal con la que se hizo esta primera licitación, que pues ahora tenemos 8 años después de tener años y años, casi una década a oscuras el municipio, que pues se logra llegar, por así decirlo, a un acuerdo entre digamos, las empresas que estaban en disputa, y bueno, y es por eso que con modificaciones al contrato que se había hecho, insisto, hace 8 años, en meses pasados, probablemente hace 2 meses, se aprobó 3 meses, perdón, se aprobó en el Cabildo por la mayoría calificada de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, pues digamos que se diera pues este avance de, pues digamos, de una concesión que va a durar 18 años, 18 años, es decir, cerca de, pues vamos a estar hablando de casi 6 administraciones más de las que le corresponden a pues a este gobierno, pues endeudar por 18 años al municipio para que se genere pues este servicio de luminaria, que es un servicio pues público que pues la Constitución obliga al ayuntamiento a Pedro, una primera pregunta, ¿por qué se tardaron 8 años? Es decir, si desde hace 8 años se había discutido esto, ¿por qué apenas es que se aprueba? Han existido diversos recursos legales por empresas que participaron en el proceso e incluso particulares. Hay un particular, por ejemplo, que todavía tiene un amparo en camino, y bueno, esto había trabado en buena parte la concesión, ¿no? Pero por otro lado, hay que dejarlo en claro, son 8 años en donde realmente el gobierno de Zapopan ha hecho nada y no han sido capaces de poder iluminar en nuestro municipio. Es decir, lo que les ha interesado pues es más bien ver cómo se hace un negocio al final de una administración, porque pues hay que recordar que estamos en el último, claro, pues en el último tramo de la administración, y pues se abre una pregunta muy simple, que es ¿por qué durante 8 años no hicieron nada para resolver este problema? Pero ahora sí, que ya se acaba esta administración, están haciendo el trabajo. 1. 2, que creo que es muy importante, no existe información alguna, porque no la hubo en su momento, de por qué se argumenta que concesionando este servicio puede darse de mejor manera que si lo brindara el ayuntamiento. No todas las concesiones son negativas, pero esta en particular no tiene ni una argumentación técnica, legal, algún tipo de información que nos determine que con esta empresa nosotros vamos a recibir un mejor servicio. Hay que recordar que estamos hablando de 4,000 millones de pesos por 18 años, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una gran deficiencia de información. Y por último, yo creo que están pidiendo que se les dé un voto de confianza a una administración que desapareció de la faz de la tierra 300 millones de pesos de todas y todos los zapopanos, y que no han podido dar una explicación de qué pasó con estos recursos, quién tomó las decisiones. Hay que recordar que era en el gobierno de Pablo Lemus, pero en el que Juan José Frangé pues ya era jefe de gabinete. Entonces no se pueden excusar o no pueden decir que no conocen la información en primer lugar. Entonces aquí el tema es cómo nos pueden pedir confianza un gobierno que ha demostrado que ha sido pues realmente negligente, que ha sido pues desinteresado realmente en lo que viven las personas todos los días, con las condiciones de inseguridad que genera que esté apagado Zapopan,
y finalmente un gobierno pues que desde nuestra perspectiva ha participado en actos de corrupción y por lo mismo nosotros dijimos que no podíamos darles ese voto de confianza. Pedro, en un comunicado del ayuntamiento están citando al director de Mejora Regulatoria, Juan Gerardo Reyes Urrutia, y él dice que están fallando 3 de cada 10 luminarias y que el ayuntamiento no contrae deuda, sino que hay una inversión de la empresa por 1,200 millones de pesos. Sin embargo, sí se admite que se van a pagar una contraprestación o un pago por la concesión de 19.5 millones mensuales durante 18 años, ¿no? Y si esto es así, pues estarían pagando 4,212 millones de pesos al final del periodo. Es correcto, retomo nada más algo muy importante. Este cálculo de 3 de cada 10 luminarias sin funcionar, también podríamos pensar que es mucho mayor la cifra. Hay especialistas que han hablado que es cerca de la mitad, pero hay colonias en donde sí estamos hablando en casi la totalidad de sus luminarias están apagadas. Y pues esto se ve reflejado en que Zapopan, del área metropolitana de Guadalajara al menos, fue el único municipio que aumentó la percepción de inseguridad del año pasado pasamos del 54% al 64%, casi el 65% de la percepción de inseguridad, son 10 puntos más. Y pues quiero insistir en esto, ¿no? Este problema se está arrastrando desde hace 3 administraciones en donde el mismo grupo político ha gobernado nuestro municipio. ¿Por qué crees que se decide privatizar? Porque de facto es una privatización de un servicio público. Tengo entendido que incluso el presidente municipal, José Frangí, habla de que los trabajadores que ahora atienden el servicio de alumbrado público, la dirección de alumbrado público, van a ser reasignados. Es decir, en este momento el gobierno de Zapopan, y como dices, por ley, por constitución, está obligado a prestar el servicio de alumbrado público, pero ahora de facto lo privatizan. Exactamente. Pues es que, y quiero insistir, desde 2017, si mal no recuerdo, esta misma empresa fue la que fue contratada para generar el servicio de luminaria. Sin embargo, pues no nos queda claro porque no viene dentro de la exposición de esta, pues digamos, de esta iniciativa, de estos contratos que se generaron en su momento, pues de qué tamaño era la inversión, cuánto le corresponde de ganancia a la empresa, cuál es, digamos, el beneficio en eficiencia, en tecnología que vamos a recibir. Entonces, cuando te topas con algo así, pues no te queda clara las razones técnicas o económicas por las cuales están tomando una decisión, y cuando una decisión no se puede argumentar públicamente, pues siempre se puede terminar presumiendo que existe un interés oculto al respecto de esto. ¿Tienes información de quiénes son los dueños de Power and Energy, o Sinergia, corrijo, Power y Sinergia, SADCB, que es la empresa que recibe este contrato? No, en este momento yo no tengo esa información. Sin embargo, insisto, es la misma empresa que recibe el contrato para compra de lámparas en 2017, y bueno, ese es ahora la empresa que va a tener esta concesión, y bueno, la vigencia del contrato va a arrancar en febrero. Eso, la concesión pues entra más bien en vigor una vez que se constituya el fideicomiso con el que se estará haciendo estos pagos que mencionabas previamente de manera mensual. Uh-huh. ¿Tienen contemplado futuro? Porque tanto tú con el ayuntamiento como Susana de la Rosa en el Congreso del Estado manifestaron su oposición. ¿Tienen contemplado interponer algún recurso jurídico y se puede hacer para tratar de evitar que se concrete este contrato? Sí se puede hacer. Estamos analizando con el equipo cuál es la mejor vía jurídica para poder hacer frente a esta decisión. Lo que es cierto y cabe la pena remarcar que es que ya existe un amparo que sigue en proceso, que no se ha resuelto y que ya tiene tiempo pues frente a este proceso de concesión que, repito, ya tiene casi pues una década, ¿no? Entonces estamos analizando con los equipos jurídicos cuáles son las vías en las que podemos actuar durante los próximos días. Y bueno, desde luego, pues es otra vez una decisión que desde nuestra perspectiva, pues está impulsada desde una insensibilidad de gobiernos que no les importan las condiciones de vida de las personas, 1, 2, que no necesariamente nos están dando toda la información para poder saber si fue una buena decisión o no esta concesión, y por último, pues estos negocios a final del trienio suenan mal, se ven mal, y bueno, por lo mismo, por no tener explicaciones claras de por qué se toman estas decisiones, por qué se va con esta empresa, es que nosotros vamos a seguir levantando la voz y siendo una oposición
dentro del Ayuntamiento de Zapopan y desde luego dentro del Congreso del Estado. Y otra cosa que me llama la atención es que ha habido un debate en los últimos años acerca del manejo de la basura, de los residuos de la basura en los municipios que la tienen concesionada la empresa privada Capsa Eagle, entre otros Guadalajara, y se pone de contraste Zapopan, que Zapopan no concesionó el servicio de la basura y que presta el servicio de recolección de basura desde el propio ayuntamiento y lo hace con un mejor servicio incluso que la empresa Capsa Eagle, y aquí va en sentido contrario, ¿no? Es precisamente, digamos, algo que les hemos estado señalando. Por ejemplo, ¿pueden llegar a existir concesiones que sean positivas para la sociedad? Desde luego que pueden existir. También hay concesiones que son nocivas y que van en contra del interés público. Lo que se tiene que hacer es una argumentación de por qué existen ahorros o porque existe algún tipo de tecnología específica que solamente la tiene alguien. Es por eso que se tiene que hacer esta concesión. Pero en términos generales, pues cuando no se tiene esta información, se puede esperar que suceda esto justo que estás mencionando, ¿no? Como concesiones privadas entregan malos servicios públicos en algunos casos, ¿no? Y bueno, yo finalizaría también diciendo la parte que pues a nosotros nos parece muy importante, es que esto también está sucediendo en otras áreas del ayuntamiento, como por ejemplo en parques y jardines, en donde dos empresas básicamente concentran el 80% de los recursos públicos que tienen en esa dirección, es decir, pues de facto también ya sucede en otros servicios públicos. Que quiero insistir, no es necesariamente negativo que puedan existir estos contratos, no es por sí mismo algo nocivo. Sin embargo, cuando hemos hecho estos cuestionamientos de por qué se están dando estos contratos, cuál es la tecnología, cuáles son las condiciones con las que, por ejemplo, después de que nos brinden ese servicio, con qué capacidades se va a quedar instaladas el municipio, o por qué son mejor sus plantas, o digamos, o por qué tienen un servicio que es más eficiente que el que podemos tener nosotros en nuestra dirección, jamás nos han dado argumentos de peso, y por el contrario, lo que nos hemos topado es con nula información, con muchas, pues digamos, búsquedas de cambiar los temas. Y quiero insistir, si uno ve que se está tomando una buena decisión dentro de un ayuntamiento por la argumentación técnica, política que se da, pues bueno, uno puede acompañar como oposición también esas decisiones. Lo hemos hecho previamente en el ayuntamiento, pero cuando no hay la información necesaria, pues es por eso que nosotros decimos no a los negocios privados, no a la falta de claridad de cuál es el alcance de este, pues digamos, de esta concesión, y finalmente, algo muy importante, pues que si es realmente un tema tan relevante para la sociedad, ¿por qué por 8 años no lo fue para esta administración? Finalmente, Pedro, y te pediría quizás si se puede una respuesta breve, porque ya nos tenemos que ir a corte, pero sabemos que tienes estás registrado como precandidato en la coalición de Futuro, Morena y otros partidos a la alcaldía de Zapopan. En caso de ser candidato, en caso de ganar, ¿echarías atrás la concesión? Digo, esto es algo que también estamos revisando jurídicamente si eso es posible. Finalmente, al tener el aval del Congreso para hacer este pues endeudamiento a 18 años, es que probablemente la ruta legal ya esté instalada, pues, o sea, para que no se pueda echar abajo. Sin embargo, seguimos revisando cada uno de los elementos o cada una de las aristas que nos pudiera permitir plantear algo al respecto. Bien. Pero en su momento lo vamos a hacer saber, dado que ahorita no puedo hablar acerca de propuestas o de posibles políticas públicas, lo haré en el momento de campaña, Rubén. De acuerdo, muchas gracias, Pedro Kumamoto, buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estés bien. Pedro Kumamoto, regidor del Partido Futuro en el Ayuntamiento de Zapopan. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Jacobo Dayan. Vamos a hablar de esta decisión tan importante que fue la resolución, las medidas cautelares decretadas por la Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia sobre los ataques de Israel a la población civil en Gaza. Vamos al corte y volvemos.